Hola, buenos días. El sindicato SK hoy mismo ha procedido a registrar una denuncia penal ante el fiscal superior del País Vasco contra la consejera del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, y contra la ministra de Industria del Gobierno español, Reyes Maroto. Como todas sabemos, el pasado 29 de marzo, el Gobierno español, a través del Real Decreto 10/2020, decidió o estableció la suspensión de todas aquellas actividades que se consideraban no esenciales, y lo hizo a través de la concesión de un permiso retribuido recuperable para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Esta suspensión de actividades no esenciales produjo un gran enfado en Confebask y en el partido político PNV. El enfado llegó a tal nivel que el PNV le amenazó al gobierno de Sánchez con que si eso se mantenía en esos términos iba a provocar una crisis de gobierno y iba a abocar al gobierno español a unas elecciones anticipadas. Para evitarlo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, hizo una nota aclaratoria y, basándose en esa nota aclaratoria, la consejera del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, realizó una segunda nota, en este caso la publicada el día 31 de marzo. Como consecuencia de estas notas aclaratorias, decenas de miles de trabajadores tuvieron que volver a sus puestos de trabajo en unas condiciones higiénico-sanitarias bastante precarias y en un momento muy crítico de la epidemia. Y además lo hicieron para cumplir con un montón de trabajos que no son para nada esenciales. Por todo ello, o en todos estos actos de estas dos mandatarias públicas, creemos que hay algunos rastros de delito, que hay algunas cuestiones que pueden ser constitutivas de delito. De un lado, las decisiones que tomaron estas dos personas pusieron en grave riesgo a miles de trabajadores y trabajadoras que esos días acudieron a sus puestos de trabajo, además de provocar una grave situación referida a la salud pública, en el sentido de que en lugar de contener la propagación de la epidemia, pues contribuyeron a ella con todos esos desplazamientos. Por otra parte, creemos que en estos actos de ambas mandatarias puede haber la constitución de un delito de prevaricación, en el sentido de que ninguna de ellas dos tenía poder legal para hacer esas notas aclaratorias o para intentar el Real Decreto. De hecho, el Real Decreto 10/2020 le atribuye la competencia exclusiva a la hora de interpretarlo o ampliarlo al ministro de Sanidad, y ninguna de estas dos personas, por supuesto, son las ministras de Sanidad. A partir de ahí, lo que queremos dejar muy claro es que este sindicato va a estar en todo momento en la pelea por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también en la pelea por la salud de todos y todas las ciudadanas de este país, que en esa pelea vamos a utilizar todos los cauces que tengamos a nuestro alcance, y les queremos decir alto y claro a la ministra y a la consejera que los intereses del capital no están por encima de nuestras vidas, que precisamente nuestras vidas tienen que ser, la defensa y el respeto a nuestras vidas tienen que ser el eje que vertebre todas las decisiones políticas, y si no lo cumplen y si no van por ese camino nos van a tener absolutamente enfrente.